de la vida política española son la economía y la unidad de España. Todo lo demás sobra, decía el director de este prestigioso periódico de nivel de tirada nacional. Y yo dije, cielos, ¿cómo es posible que seamos tan pobres, tan cortos de miras, para pensar que lo único que importa a los españoles, a ustedes y a mí, es la economía y la unidad de España? Yo no digo que sean dos cuestiones sin importancia, no le voy a quitar importancia, vaya por delante, pero no es ni mucho menos lo que más preocupa, desde luego a mí, que soy el responsable de haber elegido el tema con el que empezar a hablar con ustedes. No son los temas que más me preocupan en la sociedad española, la economía y la unidad de España, aunque me preocupan también. Me parece el tema más importante, he querido empezar por él, porque en la anterior etapa de programas me propuse el no dejar de tocar este tema con frecuencia, y quiero empezar por él porque es el tema de la defensa de la vida humana, el tema del aborto. Ustedes seguramente ya se han sorprendido, pero ¿cómo? ¿Otra vez el aborto? Es lo que dicen los políticos modernos cuando le mencionan este tema. Pero bueno, no vamos a volver a la Edad Media. ¿Cómo se ponen ustedes a hablar de un tema tan cerrado, tan solucionado en esta sociedad nuestra, moderna, civilizada y progresista? El aborto, eso ya está zanjado, por favor, no sea usted. Pues no, que no le engañen. El tema más grave, el tema más importante de estudiar, de reflexionar sobre él, es el tema del aborto. Yo, a veces, paseando por la ciudad, viendo a la gente que, gracias a Dios, se ven por la calle, pues que viven tranquilos, comercian, van y vienen, entran en los bares, salen, hacen sus negocios, hacen sus relaciones públicas, etc. Me acuerdo del aborto, de que no lejos de ese lugar están sucediendo cosas muy terribles, y lo comparo con la sociedad alemana, el Berlín de los años, allá por los años 34, 35, 36 y en adelante del siglo pasado, cuando no lejos de esas ciudades alegres, pues cosmopolitas, con miles de actividades sociales, públicas, incluso culturales, pues estaban muriendo seres humanos de una manera denigrante en los campos de concentración. Y les hablan ahora de que cómo no se ocuparon ustedes de aquello. No sabíamos nada. Seguramente algunos no sabrían nada, otros miraban para otro lado. Muchos de los que ahora estamos en las ciudades sabemos que está sucediendo esto, pero miramos para otro lado. No nos interesa defender a los niños antes de nacer, que son masacrados porque hay como una especie de consenso social de que mueran, de que es más importante otras cosas en esta sociedad nuestra, la economía, la unidad del país, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, me gustaría ser el Pepito Grillo de sus conciencias y recordarles que este es un tema más grave que ocurre en nuestra sociedad actualmente. También leía esta mañana unas palabras de San Agustín para que sepan que no es cosa mía, y decía que Cristo nos ha revelado que cualquier ser individual humano, aunque sea muy pequeño o inútil y enfermo, entre comillas esto de inútil y enfermo, cualquier ser humano, aunque sea muy pequeño, vale más que toda la creación, y nuestra civilización ha florecido sobre este descubrimiento. Nuestra civilización ha florecido sobre el descubrimiento de que cualquier ser humano, aunque esté enfermo, aunque sea muy pequeño, como el ser antes de nacer, incluso enfermo antes de nacer, como hoy día la técnica es capaz de detectar, vale más que toda la creación. Y sobre esta base se ha cimentado todo el desarrollo de la civilización. Con lo cual, si ahora estamos olvidándonos de eso, si estamos creyéndonos con derecho a eliminar vidas humanas, ya veremos por qué motivos, más ridículos la mayoría de ellos, pero en general todos basados
en la ceguera, en el inmenso egoísmo del hombre moderno, que por una serie de razones que también iremos analizando, pues ha llegado a creerse el dueño de la vida de los demás y eliminar aquellas vidas que le estorban a sus fines que no son otros que generalmente que su egoísmo, el poder, el placer, el sexo, bien, todo va en el mismo paquete, ¿no? Pues esta tremenda situación de nuestra sociedad actual, que nadie parece interesado en que se arregle, porque se acalla, como decía hace un momento, se acallan las voces de las personas que quieren volver a suscitar este debate, decir, oye, que no podemos conformarnos con esto, pues se les acalla, ¿no? Políticos que se consideran progresistas, por no hablar de la defensa de los no nacidos. Pensaba, antes de empezar a hablar con ustedes en antena, en un vídeo que tuve oportunidad de ver ayer de una enfermera de Bilbao que fue abortista, tremendamente radical y fanática del aborto, que había tenido la suerte de encontrar la verdad sobre la vida humana y sobre otras muchas cosas, convirtiéndose, ¿no? Y entre una de las cosas que decía, pues es realmente, ahora dudo si es este vídeo o es otro anterior, pero también de una enfermera que se dedicaba al negocio del aborto, hablaba de que las cremas antiarrugas eran tan caras porque compraban esas empresas farmacéuticas, ya incluso antes de realizar el aborto, compraban a los fetos a los que se había diagnosticado el síndrome de Down, ¿no? Bueno, por miles de motivos, como decía antes, nos creemos dueños de la vida de los demás, y generalmente son motivos de estos: la belleza, el poder, el dominio sobre los demás, el placer, que nada estorbe a que el hombre moderno consiga el culmen de sus aspiraciones, que son generalmente, como hemos dicho, el satisfacer sus propios instintos más primarios, que es el placer y es el poder, etcétera.